Buenas. Buenos días, estrellitas. El sol les dice hola. Eh, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Fuerzas de presión sobre superficies. En este caso, las primeras van a ser planas. Entonces, algo que, digamos, está en los diagramas que muestra la profe es, imagínate que eh, supongamos que todo lo que yo estoy haciendo son más o menos líneas rectas. Porque no es como que, voy a ver si puedo hacer una línea recta acá, de esta manera. Eh, 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 borrado. Y sí, entonces acá pues está nuestra compuerta, ta. Nosotros acá que tenemos nuestro nivel de agua. Tú sabes que lo notamos así como con un triangulito y esa vaina, ¿no? Voy a hacerlo un poquito 3D, entonces digamos que esto va a ir para el fondo, va a ir algo así. Y va a venir algo acá, más o menos. Y digamos que acá en toda la mitad es donde va a ir nuestra compuerta. Pues digamos que hacen el ejemplo haciéndolo como una forma regular para especificar todos los casos que haya, ¿no? Eso que dejó acá arriba es el agüita, ta. Entonces, tú quieres saber básicamente qué fuerzas se ejercen sobre esta cosita, sobre esta placa que está acá. Entonces, ya pasamos acá abajito a... Puta, cómo se mueve. Ala. Bueno, voy a hacer una cosa y es pum. Vamos a venir acá. Entonces, básicamente, tenemos la misma vaina acá, al lado izquierdo, que es esta vaina acá. Entonces, esa es como nuestra presa, o puede ser hasta un vaso de vidrio, y básicamente queremos determinar esta compuertica acá, básicamente cuánta fuerza tiene que resistir. Entonces, algo que no veo ahí, digamos que sí me pareció bonito, digamos, de otro libro, es que básicamente tú cada vez que vas bajando, vas sabiendo que aumenta la presión. Entonces, básicamente se genera un prisma de presión, que es lo que llamamos, desde este puntico. Entonces, tú das algo así, como un triangulito. Y si te acuerdas, eso es porque básicamente ese triángulo es la presión, que es gamma por la altura. Entonces, obviamente, cada vez que vas bajando, va aumentando la presión. Y acá pues vamos a hacer flechitas, algo así. Y ahí se genera nuestro prisma de presión. Solo que si tú miras donde está delimitada nuestra figura, acá la señalan Y, perdón, entre este pedacito de acá y este pedacito de acá. Bueno, o sea, es un Y inicial y un Y final. Entonces, básicamente, ¿cómo va a quedar nuestro triangulito? Va a quedar hasta acá. Entonces va a quedar como una partecita ahí partidita. La cuestión es que, pues, nuestra figura, queremos saber que básicamente cuánta presión está soportando, o sea, cuánto qué, espérame porque no estoy hilando bien las ideas. Básicamente, qué presión está soportando. Entonces, si tú lo miras, es como que tenemos este triangulito acá nomás, algo así. Imagínate que todo es recto porque yo sí a mano es como difícil hacer esto rectico así. Entonces, si te acuerdas, si nosotros teníamos esto,
esto se puede resolver por una integral. ¿Por qué? Porque queremos conocer el área bajo la curva. Otra cosita así que aclarar, digamos, si es que acá originan todo desde este punto, desde O, que es básicamente el mismo nivel, es como si sacaras una línea que fuera perpendicular al plano de acá, ¿sí? Y sí, para acá va Y. Eso es algo que tienes que tener en cuenta porque Y lo toman como si fuera para abajito, ¿no? Porque nosotros también tomamos la altura para abajo. Entonces, queremos saber cuánto va a ser el área de esta vaina. Que si sacamos el área va a ser lo mismo que hallar la presión total de toda esta vaina. Porque pues digamos que eh, quisiera saber la presión en un punto, listo. Pero acá entonces tú lo que haces es como coger un puntico. Y tú dices, ah bueno, esto va a ser mi diferencial de área. ¿Mm? Entonces va a haber un diferencial también de presión. Y de ahí queremos sacar eso. Entonces, como muchas veces queremos conocer es realmente la fuerza que soporta, porque si también te acuerdas, sabemos que presión es básicamente fuerza sobre área. ¿Mm? Entonces, muchas veces lo que queremos conocer es realmente qué fuerza se le está aplicando a este cuerpo del agua, como para empujarlo, eh, para sacarlo como tal de ahí. O sea, si has visto que pues digamos, uno tiene una botellita y pues obviamente si hay un lado más endeble, pues obviamente la botellita se va a deformar por ese ladito, o qué más te digo así. Eh, Tipo que aprietas una botella muy duro y si la tapa está muy suelta, pues la tapa sale a volar. Y eso es porque básicamente tú le hiciste una fuerza y esa presión se acumuló dentro de la botella e hizo expulsar la tapa. Entonces, planteamos que necesitamos conocer de esto acá nuestro diferencial de área, que básicamente te dicen como, ah, listo, queremos es conocerlo en este pedacito, si tú miras. ¿Sí ves? O sea, básicamente, ¿qué presión está soportando este pedacito? Entonces, eso va a ser un P, que va a ser la presión en este punto, acá, por una altura que no conocemos, H. Entonces, va a ser una presión por su diferencial de área. ¿Mm? Y si multiplicamos la presión por el área, por el diferencial de área, vamos a tener un diferencial de fuerza. Entonces, vamos a conocer cuánto sería la fuerza que se le está aplicando acá en este puntico, como tal. ¿Sí? O sea, piensa lo que acá se les va a estar aplicando esa fuerza. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos con esa ecuación? Simplemente la integramos. Entonces, si integras de f, te va a quedar f. Y en este lado te va a quedar o la integral de la presión por nuestro diferencial de área. Y de acá, pues entonces, básicamente, ¿cómo puedes sacar la vaina? Vas a decir, fuerza es básicamente igual a la integral y sacamos nuestra presión de nuestra ecuación fundamental que utilizamos para todos los fluidos estáticos, que es esta, de gamma por h. Entonces, gamma del fluido por una altura por el diferencial de área. ¿Correcto? Entonces, lo que hacemos es básicamente mirar como quiero conocer esa altura a la que básicamente se está ejerciendo una presión. Entonces, si tú miras acá, lo denotan como un Y. Entonces tú dices, ah, bueno, ¿qué valor tendría ese Y?
Entonces tú dirías, bueno, y tiene que ser, perdón, eh, y va a ser igual a, acá hay un angulito que no creo que se vea, pero acá hay un ángulo que es teta, ¿sí? No importa si la superficie está inclinada mucho o poquito, ¿sí? Entonces pues obviamente va a ser, y va a ser, espérame porque es que tengo que venderlo. Esto va a ser h sobre y igual a seno de teta. Y entonces seno de teta por y va a ser igual a h. Y bueno, ya. Entonces coges esta vainita y la reemplazas acá. Entonces esto te va a quedar f en función pues obviamente de y, ¿no? De la altura, en este caso que te decía, como es como si lo miraras acá de frente. Entonces tú sales, esto bajo por acá. Entonces esto va a ser f igual. Va sacando lo que ya es constante, ¿no? Entonces seno va a ser constante y gamma del agua va a ser constante. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Gamma del agua por el seno de teta por la integral de y por nuestro diferencial de área. Y pues acá está el temita que tú me decías, que pues al final y al cabo esto va a ser nuestro primer momento de área. Eh, esta onda. Ya. Entonces esto va a ser nuestro momento de primer orden. ¿Mm? Y pues básicamente nuestro momento de primer orden va a ser nuestro centroide. ¿Mm? Y entonces, básicamente acá haciendo otra simplificación, es como, si te acuerdas esto de estática, es básicamente la distancia hasta el centroide, ¿sí? Por el área. Entonces, básicamente va a ser F igual a gamma de F seno de teta por, acá sería entonces Y barrita, que es básicamente la distancia de nuestro centroide, ya te la muestro, y por el área. Así quedaría de esta manera. Entonces básicamente acá, voy a borrar acá un poquito de cosas, que está como ya lleno. Voy a quitar esto. Y si tú miras acá en el dibujito, pues básicamente, si tú miras acá en el dibujo, básicamente nuestro Y barra es este pedacito acá. Te lo resalto que es básicamente en el centroide de nuestra figura, que va a ser este pedacito, como si nosotros le hiciéramos acá una cosa. Entonces tú dices, ah, listo, más o menos el centroide está por ahí. Entonces la altura que hay desde allá es esta, el Y barrita, que es la distancia del centroide por el área. Pero básicamente Y barrita por el seno de teta, si te acuerdas, es igual pues a un H. Pero en este caso va a ser nuestro H barrita. O sea, básicamente, acá lo denotan como un H, es que acá casi no se alcanza a ver, pero es básicamente un H barrita que va a ser nuestra altura de aquí hasta acá. Entonces, básicamente nuestra fórmula, ¿cómo quedaría?
Si quieres determinar la fuerza que se le ejerce a un plano en esa cosa, en una superficie inclinada, vas a gamma del fluido. Acá pues puedes colocar el agua, lo que quieras, porque muchas veces te pueden colocar aceite, te pueden colocar, no sé, un gas también podría ser, pero pues no es que ahí variaría un poquito. Pero pues básicamente es más para líquidos. Más que todo funciona esto, no como fluidos, sino líquidos. Entonces, sabemos que entonces esta partecita va a ser H barrita por nuestra área. Básicamente, entonces esta es nuestra fórmula. Que pues también se podría escribir como P, eso sí no lo escribí en la prueba, pero lo tengo en mis otras anotaciones, como presión al centro de gravedad o al centroide por el área. Si tú miras, no es una fórmula complicada, básicamente casi que se deduce desde el principio como que tú dices, ah, listo, presión es igual a fuerza sobre área, entonces paso el área a multiplicar, pero pues es la presión al centroide. Ahora, si tú miras, acá vamos a borrar acá otra cosita, listo. El problema es que, si te acuerdas, entonces yo te dije, mira, hay un prisma de presiones, que es básicamente esta cosa. Entonces, básicamente, si tú piensas en esto, tú dices, ah, listo, es que esa vaina es un triángulo, que es lo que yo te mencionaba acá principalmente. Como listo, esto es un triángulo, van en esta dirección las flechitas, las presiones. Entonces, si tú quieres mirar el centroide de eso, más o menos está por acá, en este puntico, que es un tercio de la base, ¿no? Entonces, bueno, está a un tercio, ¿no? La cuestión es que, pues, obviamente, lo que se aplica a los profesores es básicamente con momentos para saber cuál es la distancia a la que se generan esas presiones. Eso sí, no lo recuerdo expresamente bien, pero acá tenemos que se establece un YP, que es ¿qué? Una distancia del centro de presiones. Este que está un poquito más abajo. Ese es el centro de presiones de la figura. Entonces, lo que se hace ahí es básicamente mirar eh, eso, pero es que no recuerdo si la profesora lo tomaba mejor. Bueno, eso sí no me acuerdo como la demostración. Pues acá está en el libro, que es básicamente que igualan los momentos que surgen por la distancia a su centro de presión, en ambos puntos, tanto en X como en Y. Y comienzan ahí a integrar y sacar estas cositas. Y pues básicamente te da que X tiene que ser X barrita. O sea, básicamente el centro de presiones en X es el mismo centro de presiones como en una figura normal. Pero para Y, sí básicamente va a ser la inercia, el producto de inercia sobre el primer momento. Pero, o sea, es el primer momento con respecto al centroide, ¿no? Por eso no lo dejan como centroide del centroide. Entonces, pues digamos que lo único que tienes que tener en cuenta es eso. Como si te preguntan dónde se aplica la fuerza, en X va a ser igual a el X barrita. O sea, básicamente X de presiones va a ser igual a X barrita. Ya si obviamente si te preguntan cuál va a ser tu Y de presiones, va a ser el Y barrita más el producto de inercia, que eso sí toca mirarlo en la tabla,
que la arman, o sea, no recuerdo medianamente cómo sacarlo, pero pues son integrales, pues ya están calculadas sobre el barrita por el área. Sí, porque esto, un producto de inercia, al fin y al cabo va a ser una descomposición de X barrita por el área más el Y barrita por el área, no sé, y eso hay una descomposición o algo así, y pues obviamente quita el área y te queda como todo en términos de esto. Pero pues básicamente simplemente ten en cuenta estas formulitas. Como lo único que cambia es la distancia desde acá, de acá arriba. ¿Sí? Que va a ser que ahí tú puedes mirar si te da algo raro. Tipo, el centroide te digo que está a 2 punto algo de Y. Piensa lo que Y siempre va con respecto al plano horizontal. ¿Sí? Porque también puedes tener, por ejemplo, una superficie horizontal así. Y te van a preguntar a un objeto que esté acá cuál sería la presión que está soportando, cuánto sería la fuerza que está soportando el objeto acá. Y pues básicamente tú lo que haces es proyectar acá una línea y mirar, este va a ser tu H barra, este va a ser tu ángulo, perdón, no, este no va a ser tu ángulo, les estoy diciendo cosas mentirosas, este de acá, este va a ser tu ángulo, y pues ya ahí puedes sacar, básicamente tienes tu H, ¿qué más? Necesitas el gamma del fluido y pues el área, pues lo que sea, puede ser un círculo o podría ser un cuadrado, sí. Así que te voy a explicar un primer ejercicio que es la proja, que se creo que nosotros lo tenemos por acá. Listo, acá está el ejercicio, básicamente te dicen como hay una compuerta de una superficie circular. Vamos a ver si puedo y veamos. Es una compuerta inclinada de una superficie circular que tiene 4 metros de diámetro, ¿no? Entonces básicamente te piden cuánto va a ser la fuerza resultante, dónde está nuestro X de presiones y dónde está nuestro Y de presiones. Entonces, si tú miras, acá está nuestro eje, que nos dicen que está a 10 metros. Bueno, acá, ya esto hasta acá. ¿Sí? Es una compuerta hasta ahí. Está, a ver si me deja acá un poquito. Ahí. Es una compuerta de este estilo, pero pues obviamente acá lo que yo hice fue proyectarlo. No, pues esto continúa acá. Sí, esto es imaginario, ¿no? Claro, y nos piden entonces la fuerza resultante, donde se ubica tanto en X la presión y en Y la presión. Y el momento necesario para abrir la compuerta. Acá donde nos dicen un eje, piénsalo como que te digo yo, que la compuerta está de esta manera, es una circular, y la atraviesa con palito. Entonces básicamente es como qué fuerza hay que hacerle en alguna de las dos partes, tipo arriba o abajo, para abrir. Entonces, eh, ¿cómo comenzamos haciendo eso? Básicamente, necesito saber cuál es la fuerza resultante. Que si te acuerdas ya lo tenemos por esta fórmula de acá arriba. Entonces, nuestra fuerza va a ser gamma, en este caso va a ser del agua, por nuestra altura al centroide de la figura por el área de la figura. Entonces, el gamma del agua lo conocemos. 9.81 kilonewton
La altura también la conocemos. Básicamente, si tú miras esta distancia hasta el eje, que entonces básicamente en este caso si tú miras es 10 metros. Entonces por 10. Y ahora la cuestión es el área. En este caso pues tenemos un círculo. Entonces eso va a ser pi por radio al cuadrado. Por pi por el radio al cuadrado. Espera, que les podemos cambiando en esto. Radio cuánto sería pues la mitad de 4, ¿no? 2. 2 al cuadrado. Y resolvemos por eso. Entonces básicamente cuánto sería nuestra fuerza. 13.000. Esto sería metros al cuadrado, abajo. Y la mitad. Perdón, que esto casi falta. Esto al cuadrado. A la 3, perdón. Esto a la 3. Ya no me acuerdo. Metros, cuadrado, kilómetros, sí. Y entonces resuelves esto y te da 1232,76 kilómetros. Y pues este valorcito lo vamos a guardar, que lo vamos a montar después. Entonces, ahora lo que quieres saber es básicamente dónde se ubica nuestro X de presiones y nuestro Y de presiones. Entonces, el X de presiones, dijimos que siempre va a ser igual al X barrita de la figura. Entonces, ¿cuánto sería el centroide de un circulito? Pues básicamente está acá en toda la mitad. Entonces, básicamente, si tú lo miras acá de frente y estableces coordenadas, pues sales, tiene esto 4 metros. Entonces, ¿cuánto va a ser el X barrita? Va a ser 2 metros. Ahora, el otro tema que es el Y de presiones. El Y de presiones va a ser nuestro Y barrita más el producto de inercia. Bueno, producto de inercia sobre Y sobre A. Entonces, básicamente, te vas a tu tablita de centroide. Acá yo no tengo eso. Y te acuerdas de doña Marisabel. Entonces, mira, te dice que el producto de inercia es cero, pero en este caso no. Perdona, me estoy equivocando. Necesitamos la inercia con respecto al eje. Entonces va a ser pi por radio a la 4 sobre 4. Entonces esto no es producto de inercia, sino es la inercia con respecto a x. Entonces, y barrita lo conocemos. Vamos acá. Y mira, entonces, ¿cuánto sería nuestro y barrita? O sea, sería esta distancia de acá al fluido. O sea, la superficie libre. Este sería nuestro y barrita. ¿Cuánto sería nuestro y barrita? Bueno, acá lo habíamos despejado. Entonces puede ser seno sobre h igual a y. Entonces, básicamente, nos quedaría de esta forma. Seno de, en este caso nos da 60 grados. Sobre la altura del centroide, que básicamente sería 10 metros. Ahora esto por
Pero yo estoy despejando, ¿eh? Ah, uy, no, perdón. Esto está mal, esto está mal, esto es al revés. Sí, sí, sí. Esto es al revés. Yo estaba despejando 1 sobre y. Esto es 10. Y básicamente cateto puesto sobre seno. Y ahora sí. Y esto más la inercia en X, que básicamente ya miramos que era pi por radio a la 4 sobre 4. Entonces, pi por 2 a la 2 sobre 4. Entonces, perdón, esto será 4. Y esto sobre nuestro y barrita, que si ya lo conocemos, que es básicamente seno por, es básicamente nuestro cosador 10 sobre seno de teta, bueno, 60 grados, que entonces sabe, por el área, que es básicamente pi por el radio. Pues, ¿para qué pongo radio? Sobre 2 al lado. Entonces, pues básicamente ya puedes solucionar ahí. Vamos que empecé con esto, Bueno, solucionas. Y esto te tendría que dar 11.59. Más o menos. Y si tú miras, digamos, este pedacito de acá, vamos a señalarlo, es chiquitico. Esto acá da 11.55. Entonces, si tú miras, siempre es como un poquito más abajito. O sea, a veces puede ser mucho, porque puede ser una superficie muy grande, o a veces puede ser muy pequeño, como en este caso, 11.59 metros. Y recuerda que ese YP a medio desde acá, ¿no? Va a medio desde acá, entonces baja hasta acá, por acá en este pedacito. Este es nuestro YP. Está un poquito más para abajo. Ahora, nos preguntan, por ejemplo, para el segundo punto, pero el momento necesario para abrir la compuerta. O sea, básicamente lo que yo te decía, como qué fuerza se le tiene que hacer. Entonces, básicamente, piensa lo que tenemos nuestra compuerta de esta manera. Imagina que todos son líneas rectas porque yo soy un terrible por acá. Ahora acá está nuestro eje. Y por acá viene nuestra fuerza. No está directamente sobre el eje. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, la calculamos que esto da un poquito más para abajo. Este pedacito. Este pedacito da 0.4. 0.204, perdón. ¿Sí? Entonces, básicamente es como, ¿qué fuerza tendrías que hacerle para abrirlo? O sea, básicamente, ¿qué momento tengo que hacerle alrededor del eje? Este va a ser alrededor del eje para abrir la compuerta. Esta recuerda que es nuestra fuerza resultante. Entonces, básicamente, esto va a ser, tú lo que haces es calcular esta vaina. Entonces, tú dices, por estática, ¿qué fuerza tendría que superar? Pensemos que esto está en equilibrio. Entonces, básicamente, los momentos en el eje, porque piensa lo que el eje es como que rota, tienen que ser igual a F de la resultante por su brazo. En este caso va a ser este pedacito de acá. Ese va a ser su brazo 0.04 metros. Y va a ser, piensa lo que esto va con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, básicamente, si FR, ¿qué momento generaría? Un momento positivo, porque va el dedo pulgar para mi cuerpo. Y el otro, si tú miras el otro momento, que vamos a llamarlo momento para abrir, va a ser
momento para el negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario. Entonces va girando en sentido horario, pues va siendo negativo. Y pues de acá ya conoces esto. Lo único que no conoces es esto de acá. Y esto lo igualas a cero. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a estar en una condición de equilibrio. Todo lo que vamos a hacer de aquí, este tema, va a ser estático. Entonces siempre las ecuaciones van a igualar a cero. Y ya, pues de ahí despejas cuánto sería el momento de, que pues básicamente va a ser eh, FR menos FR. Vamos para acá. No, eso va a ser FR por 0.04. Que eso da, eso no lo he hecho. Acá cogimos 1272.76 por 0.04. Entonces esto te va a dar 49.31 kilonewton por metro. Entonces básicamente tendrías que ejercer una fuerza mayor a 49. Es que siento que no sé, 49.31 kilonewton por metro para poder abrir la compuerta circular. Bueno, también hay otro caso de superficies planas, que es básicamente como que si fueran planas, que es lo que te mandé en WhatsApp. No sé si espero si lo tengo por acá. Este pedacito. Entonces básicamente pues en este pedacito lo que uno hace es básicamente tener en cuenta cuál va a ser el área, porque muchas veces uno no sabe explícitamente cuál es el área. Entonces, acá tienes una compuerta que básicamente va a estar plana, va a estar vertical, eso quiere decir que seno de teta va a ser 1, porque va a ser seno de 0. Y pues acá lo que te haces es básicamente mirar. Acá denoté que esta A es básicamente el área sumergida, ¿sí? Porque no puedes hacer otra cosa que sea eso. O sea, eso es lo que en los otros ejemplos te dicen como, listo, mira, es una compuerta, sino acá te dicen, por ejemplo, es una compuerta que mide h más algo, sí, o sea, es una compuerta que mide este h alto, digamos, mide este h. Entonces la cuestión es que si tú miras realmente lo que está sumergido y lo que le está haciendo fuerza, es desde acá, desde este h. Eso es como lo único que tienes que tener en cuenta. Em, Acá se te da la noción de prisma de presión, que fue lo que yo te dije, como pensando que es que se puede hacer como los ejercicios por dos teoremas, que es básicamente o hacerlo por la fórmula de básicamente determinas cuánto es la altura hasta esto, o puedes también calcular tu prisma de presión, que pues básicamente va a ser el volumen del prisma de presión. Pues si tú miras va a ser gamma por h por la altura h sobre 2, porque son triángulos, fácil, por a para el fondo. Y digamos que por una depresión también podría sacar qué fuerzas serían esas cosas. Yo lo hice fue por el otro puntico, pero podrías mirarlo también por ese lado y por ejemplo también resolverlo primero por un prisma de presión, que es un poquito más complicado a veces, pero a veces va a ser más útil. Entonces, por ejemplo, cuando ya entremos en el tema de superficies curvas, va a ser mucho más útil tener prismas de presión, porque una superficie curva es muy difícil determinarle el área. Pero entonces va a ser mucho más fácil tener un prisma de presión, porque casi
casi todas nuestras áreas van a ser planas. Y pues digamos acá lo que yo hice fue, digamos, para este ejercicio nos piden como básicamente cuánto sería la fuerza que se le está ejerciendo en este punto. Si no, pues obviamente la profesora este lo hizo fue por prismas de presión, básicamente calculando este prisma, que básicamente va a ser gamma del agua 9.81 kilonewton o sobre metro cúbico por básicamente 3.6 al cuadrado, esto sobre 2 y esto por básicamente lo que queremos saber de la compuerta en este caso, pues va a ser esta de así, que va a ser 8 pies, que si no estoy mal yo le pasé, perdón, que eso es lo que esto está en sistema de inglés, eso serían 62.34 por 3.6 al cuadrado sobre 2 por 8. Ya estoy calculando. 3.6. Sí, sí, básicamente sí. Entonces básicamente lo que hice fue compararlo. O sea, puedes hacerlo por este, que este fue el primer método que hicimos. Si no, puedes aplicar también este, el que te parezca un poco más cómodo. O sea, pienso que igual mmm, la utilidad de los prismas de presión es que en general te van a quedar triangulares. Digamos que pues sacarle un volumen a una figura triangular no es difícil. Entonces pues ya es como el que consideres mejor. Igual si algo pues lo miramos mejor porque pues hay también diferentes prismas. Pero más o menos casi todos se van a quedar o rectangulares, o sea, unos cubos, o te van a quedar triangulares. Entonces va a ser muy fácil sacar. Que creo que el otro ejemplo es básicamente de lo que te mandé. No sé si está por acá. Este. ¿Qué es eso? No lo cogí. Que pues acá lo que hacen es como comparar cómo serían los primeros de presión. Y básicamente, si tú miras, quieren determinar, por ejemplo, en este caso, pues, cuánto sería la fuerza que se le está haciendo acá. Pero pues en este caso, pues obviamente, cuál va a ser nuestro prisma que está actuando sobre la compuerta, este de acá. Y pues obviamente, ¿cómo puedes calcular ese prisma? Puedes calcular el prisma completo y restarle este pedacito, o puedes calcular este de acá y sumarle este de acá, que pues ambos más o menos los puedes conocer. ¿Mm? Acá el profesor pues sacó una fórmula más o menos para eso, que es básicamente el gamma del fluido por la base, básicamente, no sé dónde tomó, no, básicamente es la base, por H2 más H2 por H1, ¿sí? Pero lo que te digo, también puedes sacarlo tipo, calculas el gamma completo, básicamente el gamma completo sería, el prisma completo sería fuerza igual a gamma por la altura, ¿sí? Que sería todo este pedazo, menos acá hay un, tú harías eso, sería, esa sería la fuerza total, y ahora va a haber una fuerza K1 que va a ser igual a gamma del fluido por H1. Eso es lo que, esto es el H total. Y pues puedes restar estas dos. Pues básicamente la fuerza resultante también podría ser escrita de esta manera. Gamma por, acá ya voy a factorizar, el H total menos el H1. Y digamos que esa sería otra manera de trabajar. Y pues básicamente
ahí como lo estamos mirando de esa manera. Ah, bueno, siempre que acá esto es por, que se me olvidó, por el área. Sí, porque si lo estamos haciendo, esto es por la ecuación, pero si es por prismas de presión, pues lo que entonces va a ser h al cuadrado sobre 2 por el área, ¿sí? Y vas a restar igualmente eso en, porque va a ser el volumen que quieres mirar que está empujando básicamente toda esa zona. Y ya, ya simplemente es comenzar a mirar ejercicios e intentar resolverlos. Y ya, y pues digamos que lo único así que tienes, yo siento que lo más complicado como esto es mirar o prismas de presión o el che de presiones, que a veces uno se confunde bastante desde dónde está tomado o que es básicamente nuestro che de presiones, que pienso lo que siempre va a ser un valor que está un poquito más abajo del centro de gravedad y que está medido desde la superficie libre del líquido. Y ya.